Bienvenidos al podcast de automatización industrial EIMUD, capítulo 21. En este podcast podrás encontrar todo lo relacionado con la automatización industrial y la instrumentación en un lenguaje que podrás entender. Mi nombre es Andrés Felipe Hurtado y lo voy a estar acompañando en este episodio. EIMUD, donde la automatización industrial es fácil. Este episodio está patrocinado por la empresa Ultima Software. Es una empresa dedicada a desarrollar diferentes aplicaciones tanto para Mac como para Windows. En nuestro canal de YouTube ya se han realizado diferentes tutoriales empleando herramientas para crear puertos seriales virtuales cruzados y también el monitoreo de las comunicaciones seriales, ya sea en formato RS232, RS422 o RS485. Entonces, en la descripción del episodio vamos a dejar el respectivo enlace para que puedan ampliar las especificaciones de estas aplicaciones. Bueno amigos, y vamos entonces con este nuevo episodio en el que vamos a hablar del modelo OSI y lo vamos a dividir en 7 capítulos que están asociados con cada una de las capas del mismo modelo. Entonces hoy vamos a comenzar a hablar de la primera capa, que es la capa física. Bueno, realmente el modelo OSI surge pues por la necesidad en su momento de poder estandarizar todo lo que tiene que ver con las comunicaciones de las computadoras, porque realmente son las computadoras las que empujan todo este auge y este crecimiento de la interconexión del hardware y de los dispositivos, las redes de las computadoras. Entonces, finalmente, ese auge, ese crecimiento genera un problema normal que se tenía que presentar en su momento, y es la cantidad de formas de comunicación, muchas de ellas propietarias, en las que habían copyright, y es decir que solamente el fabricante que creaba el protocolo conocía o podía utilizarlo en sus dispositivos, conocía cómo funcionaba. Este tipo de problemas entonces genera una dificultad para que haya una comunicación entre los dispositivos, entre las computadoras, que en su momento son los que impulsan todo este tipo de protocolos o de medios de comunicación y de conexión entre dispositivos. Entonces, de esta manera aparece la necesidad de poder estandarizar esta comunicación. Entonces, el modelo de interconexión de sistemas abiertos, o sea, que es el OSI, que es el que estamos mencionando por sus siglas en inglés, Open System Interconnection. Entonces, lo que permite es tener una referencia, es un marco de referencia, es un framework en el cual podemos comunicarnos y de alguna manera definir estas buenas prácticas. Como se vio en el episodio anterior que habla de los protocolos, este modelo OSI sí es mucho más general porque me define unas buenas prácticas en diferentes capas. Realmente son 7 capas, y esas buenas prácticas en esas 7 capas lo que me permite es identificar qué se debe hacer, qué debe hacer un fabricante para poder que tengamos una comunicación. Lo interesante es que de esas 7 capas, no todos los dispositivos, si quieren comunicarse, tendrán que implementarlas. Algunas estarán válidas dentro de algunos protocolos, otras no. Entonces eso es el modelo OSI, y así surge. Y surge aproximadamente en el 83. Aquí vemos que la Organización Internacional de Normalización, viendo un poco de, les voy a dejar este enlace tomado de la Wikipedia para ver un poco de historia, listo, y es ella, la ISO, quien publica en 1983 a través de la Unidad Internacional de Telecomunicaciones UIT, y en 1984 la Organización Internacional de Normalización ISO publican este estándar. Entonces vemos que ese crecimiento tan abrupto genera una gran necesidad de tener estandarizado las formas y las buenas prácticas para que estas máquinas y estos computadores en general puedan comunicarse. Bueno, ¿cuáles son esas 7 capas del modelo OSI? Vamos a ver, nombremos las 7 y nos vamos a concentrar en este episodio de hoy solamente en la primera. Entonces, en orden ascendente, empezamos con la primera capa, que es la capa física. Luego sigue una capa que es la capa de enlace. Luego sigue red, transporte, sesión, presentación y aplicación. Lo acabo de mencionar hace unos segundos, y es que los protocolos que vamos a estudiar aquí, que son protocolos relacionados con la industria o las redes industriales o comunicaciones industriales, estos protocolos simplemente
pueden llegar a utilizar de esos 7 niveles algunos. No tienen que estar implementados todos, depende el tipo de protocolo, depende el medio, en fin, ya vamos a mirar un poco más de eso, pero podría mencionarles algo. Un protocolo de comunicación de esos 7 niveles puede ser que simplemente necesite emplear 3, y con esos 3 ya hay una comunicación entre los dos dispositivos. Pero lo interesante es que siguiendo estas buenas prácticas, siguiendo este modelo de referencia, se puede generar la comunicación. Entonces vamos a concentrar en la capa física. La capa física, ¿qué responsabilidad tiene? La capa física me determina, entre otras cosas, el medio físico de transporte a utilizar, las señales eléctricas, las señales eléctricas, entre otras cosas. Bueno, pues entonces vamos a asociarlo un poco con algunas referencias conocidas. Yo sé que muchos han llegado a escuchar del RS-232 o la comunicación serial, estándar dentro de la comunicación serial. Este RS-232 está ubicado en la capa física, ¿sí? Y como ejemplo nos podemos guiar porque en él se definen varias cosas que son importantísimas dentro de la capa física. Se define la señalización, se define el pin out, se definen los tipos de conectores. Vamos a hablar un poco más acerca de esto. ¿Cómo así la señalización, el pin out, conectores? Bueno, pues básicamente en la capa física yo determino cómo van a viajar o cómo va a viajar la información. Si lo va a hacer por un medio guiado, inalámbrico, y si es guiado, qué tipo de señales se van a emplear. Entonces ahí es donde llega el tema de señalización de pin-out, y en esas señales qué niveles de voltaje voy a utilizar para poder representar la información, para poder interpretar un verdadero o un falso, o una activación o una desactivación. Porque recuerden que una forma de transmitir ese tipo de información es empleando señales de voltaje. Entonces en la capa física tiene que estar definido todo este tipo de cosas. Hablamos de pin-out y lo mencioné. El pin-out es básicamente los nombres y de las señales, y en el conector esos nombres qué pin tienen asociado. Entonces yo podría tener como ejemplo un pin out de un conector. Si estamos hablando de una comunicación serial 232, el más habitual es un conector DB9. 9 pines, 9 señales, 9 terminales que estarían asociados a 9 señales, cada una de esas señales con una función propia de la comunicación. Pero no necesariamente tenemos que usar un conector DB9, podríamos usar un conector RJ12, podríamos usar un conector RJ45, podríamos usar un conector DIN. En pocas palabras, en esa capa física se tiene que especificar todo este tipo de elementos, conectores, qué tipo de conector, la señalización, los pin-out, las interfaces mecánicas que están asociadas a los conectores. Y mencioné muchos tipos de conectores, entonces podemos tener más. Mencionemos nuevamente algunos. A ver, RJ11, RJ12, RJ45, que son los conectores para nosotros tal vez más conocidos como el que se conecta al teléfono. El RJ12 es parecido al que se conecta al teléfono, pero el número de pines aumenta. Y el RJ45 es el que todos ustedes han visto cuando nos conectamos al módem que nos llega del proveedor de servicios de internet, o a un router o a un switch. Eso es el conector típico. ¿Listo? Y este tipo de conectores pues no están, y aquí hay que hacer una observación y una nota, aclarar que un protocolo no está ligado a un conector. Es decir, normalmente uno cuando habla de serial se le viene a la cabeza el DB9. Eso es lo primero. Pero no necesariamente. No necesariamente siempre una comunicación serial tiene que utilizar un conector DB9. Puede utilizar cualquiera de los que mencioné. Puede utilizar un conector DIM, puede utilizar un conector RJ12, RJ45, puede utilizar borneras. Si es que no quieres usar un conector, se pueden usar borneras libremente, como el caso muchas veces de la RJ45, donde hay una bornera asociada a los datos positivos, a los datos negativos, y ahí tú haces la conexión directamente en la bornera. Entonces la capa física es la encargada de este tipo de características. Y aquí es importante entonces, el modelo OSI tiene 7 niveles, 7 capas. La capa física es la primera.
cualquier protocolo, o mejor, digámoslo así, ningún protocolo, si no hay definida una capa física, no se puede dar, porque es la forma o el medio a través del cual los bits van a ir de un sitio a otro. Entonces, la capa física obligatoria. Sin ella no hay comunicación. Y otra observación y otra nota aquí que debo agregar, y es que un protocolo de comunicación, como los conocemos en la industria, vamos a dar un ejemplo. Hablemos de Modbus RTU. Modbus RTU es un protocolo completo, pero ¿qué pasa? Modbus RTU en sus capas física y de enlace puede ser que utilice otros protocolos. Entonces, ¿cómo así que un protocolo Modbus en la capa física puede utilizar otro protocolo? Pues es eso exactamente el concepto. Estamos llenos de protocolos y un gran protocolo en su interior está compuesto por otros protocolos más pequeños, llamémoslo así. Para que lo entiendan, sencillamente son protocolos que están ubicados en niveles inferiores y que se utilizan, por ejemplo, para poder generar la información o que se transmite la información de un equipo a otro con determinada señalización y con determinados niveles de voltaje. Aquí acabo de decirlo. Modbus, yo puedo trabajar Modbus en la capa física, por ejemplo, tener RS232. Ese mismo Modbus RTU, que es el protocolo serial, en la capa física podría tener RS422. Ya es diferente. ¿Qué cambia? Cambió la señalización, cambia también los niveles de voltaje, pero sigue siendo serial y está ubicado en la capa física. Coloquemos otro ejemplo, por la misma línea, Modbus RTU, pero en la capa física puedo utilizar RS485. ¿Qué ocurrió allí? Cambio de protocolo en la capa física, pero sigue siendo Modbus RTU. Entonces, con esto quiero que se lleven este mensaje, y es que no necesariamente un protocolo está ligado siempre a utilizar la misma señalización, los mismos conectores, no, porque en la capa física puede estar siendo soportado por diferentes protocolos. Bueno, entonces ahí se puede ver cómo está esta conexión. Entonces, en la capa física realmente lo que tenemos es el envío de los bits de un equipo a otro. Simplemente lo que hacemos es que estos bits lleguen de alguna manera, y el tema es a través de señales eléctricas. Habitualmente es voltaje. Entonces ese es el intercambio de bits y me definen las interfaces mecánicas y funcionales para poder acceder. Entonces ahí podemos mencionar algunos, por ejemplo, ya mencioné el 232 o el famoso 10 base T, ¿ok? Que se utiliza en Ethernet. Miren que ya empiezo a hablar de otros protocolos que están internamente compuestos en la capa física por diferentes estándares. Entonces, la capa física es la que nosotros vamos a chequear. La capa física es la que chequeamos porque es donde posiblemente conectamos un osciloscopio. El osciloscopio va a monitorear las señales y para monitorearlas tiene que conectarse unos pines que le provee un conector. Y entonces esa es la capa que nosotros podemos monitorear físicamente con este tipo de instrumentos para poder ver el tipo de señales, para poder verificar los voltajes, para poder verificar si estas señales están sometidas a algún ruido, algunas pérdidas, alguna atenuación. Es allí donde realmente se conecta el dispositivo para poder hacer esta medición. ¿Listo? Y se define, lo más importante también, de acuerdo a las limitaciones del medio, cuántos dispositivos puedo conectar. Se define las distancias. Un dispositivo y otro pueden estar conectados a qué distancia. Cuánto puede haber como mínimo entre dispositivos o cuáles son las máximas distancias. Si necesito utilizar un repetidor o un equipo electrónico que me reconstruya las señales, si es necesario o no es necesario, a partir de qué momento. Entonces miren que en la capa física se definen todo este tipo de características, y lo más importante es que un protocolo grande, llamémoslo así, un protocolo grande internamente en diferentes niveles del modelo OSI puede ser
que esté constituido por distintos protocolos. Siempre lo he mencionado, estamos rodeados de protocolos. Rodeados de protocolos porque tanto el hardware y hardware se comunican por medio de protocolos. El software y software de igual manera. O sea, si no se establecen esas reglas, esas buenas prácticas, no puede haber comunicación. Entonces, finalmente, nuestra labor es entender esta estructura, comprender ciertos protocolos, mirar cómo funcionan y siempre hacer alusión a este tipo de modelos de referencia, que para nosotros en ingeniería el modelo de referencia de todo lo que tiene que ver con estas comunicaciones es el modelo OSI. Entonces vamos a dejar hasta aquí este episodio. Ya saben que pueden dejarme un comentario en cualquiera de las plataformas en las que se transmite este podcast. Ya saben que estamos en iVoox, Spreaker y iTunes. Pueden ingresar, dejar su comentario, sugerir temáticas futuras nuevas de nuestro podcast y plantear, lo más importante, plantear inquietudes que serán resueltas en capítulos más adelante, en episodios que vienen más adelante. Pueden dejarnos también comentarios en nuestra página web www.eimug.com o a través de mi cuenta en Twitter @eimug. Entonces nos vemos en un próximo episodio.